Hola, muy buenas tardes, maestra. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, sí, señor. Qué bueno, soy el maestro Aarón. Hola, Aarón, ¿cómo estás? Qué gusto verle. Muy bien, ya, de hecho, ya está llegando la maestra y se van a ir conectando. En un momento más iniciamos. De todas maneras, faltan unos 9 minutos aproximadamente, Perfecto, pero perfecto. para que pueda ir abriendo las diapositivas y así también ya las tenga en su computadora y para que las pueda compartir. Ya le di la opción de compartir a usted. ¿Sí? Ah, ok, ok. Mm, déjeme yo aumento. No se escucha, doctora, tiene el micrófono apagado. Gracias, muy buenas tardes. Oficialmente estamos dando nosotros inicio a este examen recepcional donde nos acompaña nuestra disertante. Vamos a ver aquí a Yeleni Yanit López González y tenemos a nosotros como parte del jurado al doctor Pepo Florentino Briceño González y al doctor Armando Bueno Blanco, que aquí nos acompañan. Muy buenas tardes, profesores. Es un placer verles. Muy buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes. Tres caras bonitas, nuestra sustentante y los dos. Gracias. Son tres caras bonitas. Entonces, vamos a, la dinámica es la siguiente, Yeleni, para que te sientas tranquila. Va a ser media hora en la que tú estés acompañándonos y nos estés comentando sobre tu trabajo, las partes más importantes que tú consideras, para llegar a los hallazgos y ya terminando el tiempo, yo si me permites, me voy a adelantar, voy a ir ayudándote a monitorear el tiempo. Okay. Y luego, después de esa media hora, vamos nosotros a las preguntas y respuestas, o sugerencias, comentarios, etcétera. Y después te vamos a pedir que salgas unos momentos, o sea, te desconectes unos momentos, unos 5 minutos máximo. Igual por WhatsApp se te comunicaría ya que te conectes y ya se te estaría dando la deliberación de los resultados y ese es el procedimiento. Entrarías por la misma liga con la que entraste ahorita, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Que te sientas tranquila, estás entre manos amigas y disfruta esta parte porque estás para disfrutarla. Está muy bonita tu tesis. Adelante. Muchas gracias, doctora. Ok, voy entonces a ampliar la presentación y a dar inicio. Bueno, saludar a la mesa de miembros del tribunal, agradeciendo su presencia. Yo soy Yeleni Yanit López González y les voy a presentar mi informe de mi trabajo de grado para defender mi tesis, evaluación de la actitud digital de los docentes frente a las competencias TIC para el desarrollo profesional del docente del siglo XXI, bajo la dirección del doctor Jorge Briceño y Marelis Alvarado Mejía. Tengo una pequeña reflexión. Un docente debe entenderse como un diseñador de experiencias de usuario de Hugo Pardo Kuklinski. Yo quiero ocultar eso. Presento entonces el planteamiento del problema. Yo tengo como sujetos de los docentes de la Facultad de Ciencia Económica y Administrativa de la Universidad de La Guajira, que es el escenario de nuestra investigación. Entonces, los antecedentes que tenemos es que a pesar de que la Universidad de La Guajira ha invertido y ha invertido en infraestructura, en tecnología, en conectividad, en formación docente, tiene una aula TIC con un programa de maestría con pedagogía de las TIC.
y docentes con muy alto nivel de formación. Sin embargo, no se muestran cambios en la calidad educativa ni cambios en el aula, en las aulas de clase. Entonces, y por el otro lado, son muy escasos los proyectos de innovación educativa. Por lo tanto, entonces se pretende, pues, porque el contexto de la Universidad de La Guajira, que es en el departamento de La Guajira, en Colombia, en las pruebas Saber Pro, que son las pruebas de estado, está mostrando una deficiencia en los indicadores de competencia genérica para los estudiantes en cuanto a la comunicación escrita, el razonamiento cuantitativo, las competencias genéricas. Estas competencias genéricas de lectura crítica y razonamiento cuantitativo, que son tan importantes en esta época, en esta era digital, con un promedio por debajo de la media nacional, por debajo de la media nacional, y la Universidad de La Guajira y los programas de la facultad también muestran unos bajos indicadores en cuanto a competencias genéricas y específicas. Igualmente, la universidad no está dentro de las 53 mejores universidades del país, y en el modelo de indicadores del desempeño de la educación del Ministerio de Educación Nacional, la ubica en la región Caribe en los últimos lugares. Entonces, y de todas formas, no se vislumbra por ahora como que un cambio significativo en estos indicadores. Por todo lo anterior, entonces, asumimos que queremos conocer cómo los docentes se asumen en este desarrollo profesional frente a las competencias TIC, ¿verdad? Para que con estas competencias el docente pueda con suficiencia comprometerse y colocar o posicionar a la Universidad de La Guajira entre los mejores, o posicionarla en el ranking de las mejores universidades, igual obtener unos mejores logros en cuanto a calidad educativa. El porqué de nuestra investigación, ¿cuál será esa actitud digital? Porque nuestro objetivo es evaluar la actitud digital de los docentes frente a esas competencias TIC para que se pueda desarrollar en este siglo XXI, ¿verdad? Con unas competencias suficientes. Entonces, la actitud digital va a favorecer un desarrollo efectivo de estas competencias desde un enfoque educativo, o sea, una apropiación significativa de estas tecnologías en el aula. Mi cuadro de congruencia, donde se muestra la correspondencia que hay entre la pregunta de investigación, los objetivos esperados en la investigación y la hipótesis. Y quiero dejar claro que esta es una investigación que presenta una ruta mixta, por lo tanto tenemos del primero al cuarto objetivo o pregunta, tenemos una alineación al método cuantitativo, por lo tanto tenemos 3 hipótesis que son las que soportan este método, y tenemos que la pregunta general dice que la actitud digital del docente permite un desarrollo efectivo de sus competencias desde una óptica de un uso y apropiación significativa de las tecnologías. El último propósito, la última pregunta, dice de qué manera incide esa incorporación, y ahí nos alineamos con la metodología cualitativa y evaluamos los efectos de la incorporación de las TIC. Por lo tanto, el supuesto es que la apropiación significativa de las herramientas que median las estrategias pedagógicas activas que pone el docente en práctica en su aula de clase, potencian el aprendizaje y la llegada de un conocimiento o de una construcción de conocimiento profunda y funcional. Tenemos unos 2 ejes de análisis que son las que soportan la fundamentación conceptual de las 2 variables de la investigación, que son variables independientes. Nos apoyamos en la UNESCO, en el informe mundial de la UNESCO 2013, donde evalúa la actitud digital desde un enfoque de alfabetización o de formación digital del docente, desde el acceso a las tecnologías y desde las políticas educativas que permiten su uso y apropiación significativa en los currículos y planes de aula. Igual nos apoyamos en lo que define el MEN, o sea, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 2013, sobre competencias TIC, que define unas competencias tecnológica, pedagógica, comunicativa e investigativa,
y hacia la formación de un docente explorador, integrador y un docente innovador. Aquí les muestro un pentágono de competencias que define el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y el cuadro de, el cuadro de momentos y niveles de competencia, donde muestra la caracterización del docente explorador, investigador e innovador sobre tecnología, pedagogía, comunicación e investigación. En el marco teórico, los antecedentes que soportan nuestra investigación son unos referentes teóricos que fundamentan las variables de nuestra investigación en cuanto a competencias TIC, en cuanto a alfabetización y en cuanto al desarrollo profesional del docente. Y tenemos un estudio de Pereira que es pertinente para fundamentar la metodología, o el marco metodológico, que como ustedes saben, trabajamos con el marco, una ruta mixta. Nuestras perspectivas y autores en el marco teórico, pues tenemos que desde la mirada de estos autores, tenemos 5 ejes fundamentales para soportar nuestro estudio a través de empezando por la tecnología educativa de Maggio y otros autores, perspectivas educativas frente a las TIC, de Escudero y otros, los docentes y el uso de las TIC en educación, de Heredia, Zabalza, competencias TIC para el docente y estrategias y didáctica, un compendio, pues una miscelánea de didácticas que estos autores muestran para poder soportar. El debate epistemológico que presentamos ante la fundamentación teórica, pues estamos en una era digital donde las tecnologías han impactado las teorías del conocimiento, por lo tanto el docente debe formarse en estas competencias para poder desarrollar su práctica acorde a estas exigencias del siglo XXI, y el rol del docente es clave frente a estos procesos porque es un agente de cambio y de transformaciones y debe empezar por su práctica. De ahí que estas competencias docentes deben ser reforzadas, actualizadas y estructuradas a partir de la formación profesional que le permita al docente manejar con suficiencia y solvencia sus habilidades comunicativas, pedagógicas, tecnológicas e investigativas. ¿Por qué? Porque estas herramientas tecnológicas median las estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, si yo genero unos ambientes que permitan una interacción efectiva, donde el docente ya va a pasar de ese transmisor a un docente que orienta, que es un par experto, que acompaña desde el lado, usando metodologías activas, van a potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia esa construcción significativa del aprendizaje. Nuestro marco metodológico, pues nosotros tenemos una ruta metodológica con un enfoque mixto, apoyado en Sampieri, Hernández, Sampieri y Mendoza, lo que indica que nosotros vamos a usar tanto la ruta cuantitativa como la ruta cualitativa en diferentes momentos y aspectos de la investigación, y tenemos un alcance en lo cuantitativo descriptivo y no experimental transaccional, en lo cualitativo un enfoque naturista fenomenológico, porque nos interesa tanto ver los resultados como el proceso y escuchando las voces de los participantes. El diseño mixto va a ser general concurrente, donde se van a analizar y se van a evaluar los datos cuantitativos y cualitativos en el mismo, o más o menos en el mismo tiempo, y el diseño de triangulación va a ser concurrente, donde se van a comparar y mezclar estas dos metodologías. Nuestra muestra es de 91 docentes, que es es el censo de la población de los docentes de la facultad, y de esta muestra extraemos los 10 informantes clave. Bueno, nosotros usamos una encuesta, cuestionario estructurado con escala Likert de 1 a 5, una entrevista cara a cara con las preguntas que arrojan el formulario guía de preguntas. Hicimos el análisis estadístico en SPSS y en ALAS-T.
La confiabilidad y validez, bueno, el mismo SPS nos las muestra. Tuvimos una confiabilidad inicialmente de 8.8, pero luego se suprimieron unos elementos y quedamos en 0.9, o sea que es válido. Y la validez de contenido a través del juicio de experto. Bien, ya adentrándonos más en las fases del diseño del mixto general concurrente, tenemos dos fases, empezando por la cuantitativa, luego la cualitativa. Ya decíamos que son simultáneos, en el mismo tiempo se pueden analizar, recolectar, analizar la información, y luego hacemos la integración analítica de esos hallazgos que nos permiten describir, interpretar, categorizar, y lo que al final comparar eso e interpretar los resultados de ambos métodos a través de esa triangulación para una validación del método y de la teoría que lo fundamenta. Entonces, este es más o menos la fase. Entonces, ya entramos al análisis e interpretación de resultados. En este análisis e interpretación de resultados empezamos por los datos cuantitativos. Los datos cuantitativos tienen 6 dimensiones que están en líneas con las variables de la investigación. La variable actitud digital comienza con esta dimensión, la nivel de alfabetización o formación digital del docente. Aquí en este cuadro de frecuencia, y en este gráfico se muestra claramente que existe pues una inclinación positiva del nivel de alfabetización. O sea, los docentes se reconocen, reconocen una disposición de un buen nivel de formación y que muestran disposición y preparación para beneficiarse. Aquí hay una inclinación positiva. La dimensión capacidad, conocimiento y disposición en el uso de las herramientas digitales en el aula de clase, ya aquí sí entramos a profundizar un poco más en el conocimiento y la capacidad que tiene el docente para usar estas herramientas en el aula, y la actitud digital, que es la variable, nos está mostrando una dispersión de los datos, de los resultados, donde se inclina mucho, o sea, prácticamente hay una polarización, ¿verdad? Donde el 54% dice usar plataformas educativas y el 46% indica un uso moderado y nulo de estas herramientas. Porque cuando ya profundizamos en los conceptos, cuando le preguntamos que si crea ambientes apoyados en realidad virtual, en los recursos educativos abiertos, en los MOOC, si usa las plataformas como Wikis y Blog, si utiliza las redes sociales, ya se vienen entonces los inconvenientes y las dificultades que presentan los docentes. Igual en las herramientas de Google Drive, que son una de las más sencillas. La dimensión integración de las TIC en las políticas y planes institucionales, bueno, la torta muestra claramente que el 70% de los docentes están de acuerdo en alinear sus planes de aula en los planes educativos de la institución. O sea, en el modelo constructivista, todos dicen que alinean sus planes hacia allá. Entonces, ahí hay acuerdo, un 70%. La dimensión condiciones de acceso a la infraestructura y tecnología de la institución educativa. Aquí los datos están mostrando que todavía se tarda un poco esa adaptación y adecuación de las aulas universitarias para lograr ese cambio hacia una cultura digital. ¿Por qué? Porque el acceso a los recursos tecnológicos, pues dicen que sí, algunos dicen que no, y es una proporción bastante grande las que muestran una actitud moderada y un uso negativo en estos aspectos, porque todavía la institución tiene debilidades en cuanto al acceso a la infraestructura tecnológica. La dimensión capacidad e idoneidad para aplicar las TIC en su desarrollo profesional, ya aquí nos adentramos en la variable de competencias TIC, o sea, desde un uso pedagógico en el aula de las competencias TIC, y vemos que cuando nosotros le preguntamos al docente si te comunicas adecuadamente, entonces mire cómo hay una dispersión aquí de datos donde muestra más hacia lo moderado y negativo. Participa activamente en redes y comunidades de práctica, pues tampoco hay una aceptación total. Interpreto, produzco iconos, entonces aquí tampoco se ve una producción, sino un consumo de la tecnología. Y si
le preguntamos si documenta observaciones en su entorno y su práctica de aula, o sea, si investiga en su aula, aquí se encuentran dificultades. Entonces, se visibiliza pues dificultades existentes desde el entendido de la oportunidad para hacer efectiva su capacidad de desempeñarse con idoneidad aplicando TIC, y está mostrando que se encuentra en los niveles inferiores de competencia, o sea, con una complejidad baja para la utilización de las TIC como competencia TIC, y muestra que son exploradores, o sea, docentes que están explorando estas posibilidades, pero que todavía se espera un poco la transformación de su práctica para lograr subir el nivel, o sea, de complejidad hacia la integración e innovación. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje integrando TIC en los ambientes de aprendizajes, los docentes dicen, oh sí, yo actualizo mis conocimientos, yo conozco, uso estrategias de aprendizaje colaborativo basado en problemas, y yo utilizo ambientes de aprendizaje apoyado, pero cuando se le habla de pedagogía activa y pedagogía invertida, dicen que sí, y sin embargo no utilizan las herramientas como las blogs, como las redes sociales, que permiten una interacción y sobre todo en la pedagogía invertida, que necesita un nivel mucho más complejo o más intenso de tecnología. Entonces aquí se encuentran dificultades que se traducen en una postura muy moderada y una fundamentación conceptual pobre acerca de lo que significa el uso y apropiación de pedagogía activa en la práctica docente. O sea, se está notando que no hay una fundamentación conceptual, no se conocen los conceptos de lo que es la pedagogía activa en la integración en el aula. Pasamos a la interpretación, el análisis e interpretación de la información cualitativa, donde usamos unas categorías iniciales, ¿verdad? Las categorías iniciales, en la primera inmersión de la entrevista, encontramos 5 categorías y surgió una última categoría que fue la actitud frente al cambio. Este gráfico lo muestra como comprobación de supuesto la plataforma Alas-TIC, donde dice que la apropiación significativa de las TIC apoyando las estrategias y didácticas que el docente en su práctica de aula usa en el aula de clase, potencia el aprendizaje, pero que esto va a depender de la actitud, ahora sí con C, frente al cambio. Que esa fue una categoría que surgió en la inmersión, en la segunda inmersión que hicimos. Bueno, aquí les muestro unos extractos y de acuerdo a las categorías, apropiación significativa de las herramientas tecnológicas, el extracto 1 y el extracto 2 dice, ¿cuál es su apreciación sobre el uso de las TIC? ¿Cómo ha sido su experiencia? Pues todos los 10 docentes entrevistados reconocen la importancia y la fortaleza que tienen estos entornos digitales, o sea, hay un acuerdo aquí entre todos. Luego, la categoría estrategias y didácticas pedagógicas activas, ¿cómo percibe el ambiente de aula cuando aplicas estrategias y didácticas activas? Pues se nota un cambio, dicen, pues el estudiante participa, dice, ¿cómo valoras el uso de la pedagogía activa en el aula? ¿Crees que potencia el aprendizaje de los estudiantes? Definitivamente sí, dicen los docentes. Entonces, los docentes se reconocen o asumen que la pedagogía activa es parte fundamental del proceso educativo, porque apoyando la estrategia con herramientas digitales, que sean pertinentes, que sean de contexto, que vayan enfocados al modelo pedagógico constructivista adoptado en el país, pues logran mayores resultados en cuanto a la comprensión, el entendimiento y todo lo que tiene que ver con colaboración, participación del docente en el aula. La práctica docente dice qué tipo de herramienta tecnológica utilizas con frecuencia en tu práctica docente. Aquí ya encontramos las dificultades cuando ya le preguntamos, ay, ¿qué es lo que tú usas como herramienta? Entonces, no, pero es que no hay, es que no se puede, es que no hay tecnología. Y cuando le preguntamos, ¿qué situaciones de tu práctica docente has investigado, sistematizado y documentado? Entonces nos dicen, no, es que yo documenté, o sea, que enfocan hacia actividad formativa y no hacia la posibilidad de que la sistematización, recuperación de la experiencia de aula sirva para transformar su práctica de aula. Entonces, aquí encontramos dificultades para identificar y conceptualizar estos propósitos, estos aspectos. El aula de clase dice, ¿cómo te sientes con las ayudas académicas que encuentras en el aula?
¿Te parece adecuada la infraestructura tecnológica? ¿Crees que es suficiente y oportuna? Pues aquí todos los 10 docentes dicen y están de acuerdo en que la dotación de infraestructura tecnológica no tiene una cobertura en todas las aulas universitarias, que no hay conectividad, que no es oportuna ni eficiente. Y además de eso, algunos dicen, yo soy privilegiado porque en mi trabajo, por lo menos con las asignaturas y las áreas que yo oriento, pues a mí me asignan en el bloque, un bloque inteligente que hizo la universidad, pero no sé, puede usar la tecnología de manera transversal para dinamizar las estrategias en las aulas de la universidad. Esta que fue la última categoría inicial, que es la potenciación del aprendizaje, dice, ¿cuál es la percepción del estudiante frente a los ambientes virtuales? ¿Considera que ayudan a potenciar sus aprendizajes? Dicen, pues claro que sí que ayudan, dicen los docentes. ¿De qué manera valora los objetivos de aprendizaje? ¿Cómo evidencias o comprueban los estudiantes están construyendo conocimiento funcional, profundo? Entonces, aquí hay un acuerdo entre los 10 docentes entrevistados. Ellos consideran que las tecnologías como herramientas que ayudan a potenciar, que los foros son unas didácticas que facilitan la comprensión, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, y que esto va a generar conocimiento útil para que los estudiantes tengan para toda la vida. Esta fue la última que surgió, la última que surgió, que dice actitud frente al cambio. ¿Cómo percibes tú en la Universidad de La Guajira el uso de la tecnología para los docentes de la facultad? Entonces dice, ¿será que los docentes sí tienen ese cambio de cultura hacia la pedagogía activa, soportada con tecnología? Pues aquí los docentes dijeron, bueno, hay un grupo de docentes que estamos en esto, se deduce a que están dispuestos al cambio, pero que nosotros esperamos contagiar a los otros, ¿verdad? Entonces, en estos momentos hay una inmovilidad en este sentido porque hay resistencia al cambio en algunos docentes y que impide pues encontrar ese camino hacia la innovación educativa, lo que demuestra que algunos tienen, digamos, expectativas para la incursión en este tipo de actividades en el aula, de soportar la tecnología, mediar las estrategias con la tecnología, pero que de pronto cuando las dificultades que encuentran en la infraestructura tecnológica se lo impiden, y hay otros que definitivamente tienen una resistencia al uso de estas tecnologías. La mayoría de los docentes que aprueban esto es porque tienen un desarrollo de nivel de formación alto, atienden programas de maestría propios de la facultad o son magíster en pedagogía de las TIC los que están generando este cambio. En la triangulación de los datos y la información, o sea, cuando comparamos en este diseño de triangulación concurrente DITRIAD que propone Hernández, Sampieres y Mendoza, se hacen una comparación o una mezcla de las inferencias cuantitativas, o sea, de los resultados hallazgo cuantitativo y los resultados y hallazgo cualitativos. Entonces, esa mezcla o esa comparación nos muestran unas metainferencias, y esas metainferencias que nos ayudan a corroborar, nos ayudan a comprobar, nos ayudan a confirmar o contradecir algunos resultados. ¿Por qué? Porque esto nos da un mejor entendimiento del fenómeno estudiado. O sea, que les recomiendo el método mixto a todos. Y les muestro pues los dos cuadros que fueron los más representativos, pero nos vamos entonces a las conclusiones y recomendaciones. Sobre la hipótesis general, pues que es la actitud digital del docente, muestran un nivel de competencias TIC de baja complejidad. O sea que los docentes están en la tabla de momentos y niveles de competencia del Ministerio de Educación Nacional, están como un docente explorador. Todavía están explorando la posibilidad de integrar estas TIC al aula. La investigación educativa utilizando las TIC para hacer registro, para contextualizar, para reflexionar sobre lo que pasa en el aula de clase, se infiere que hay poco conocimiento alrededor de estos aspectos. O sea, hay un mínimo de docentes que ha sistematizado por exigencia de una maestría
o que la mayoría desconocen estos conceptos, lo que es la sistematización, la observación, la reflexión, la recuperación de la experiencia, que es la punta pues, del iceberg para la transformación de la práctica. Los docentes reconocen que tienen una disposición y un buen nivel de formación digital, ¿verdad? Pero cuando requieren del acceso a la infraestructura, pues dice que a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la institución, todavía se tarda un poco la adaptación y adecuación de las aulas. O sea, existen escenarios que son exclusivos para áreas, más no para un uso intensivo y apropiación de las estrategias pedagógicas de manera transversal en las aulas de clase. En cuanto a la estrategia de enseñanza-aprendizaje integrando TIC, se evidencia que los docentes muestran una postura muy moderada y una fundamentación conceptual pobre acerca de lo que significa poner en acción la pedagogía activa en el aula. Los docentes reconocen la importancia, ¿verdad? Y que eso es una fortaleza en el uso de la TIC, pero la experiencia conduce a que las aplican cuando hay posibilidad, cuando se valen de los recursos que tienen ellos mismos, cuando se valen de los recursos de los estudiantes, y entonces esto demuestra que se tarda un poco la apropiación. La dotación de infraestructura tecnológica no tiene cobertura en todas las aulas, la conectividad no es oportuna ni es eficiente, en fin, todavía le falta un poquito a esto. En cuanto a las coincidencias en la comparación de las inferencias, existe coincidencia en el nivel de alfabetización de los docentes de FASEIA. No se pudo corroborar la capacidad de conocimiento y disposición en el uso de estas herramientas digitales. Se derivan similitudes en las limitaciones que encuentran en las aulas y en la infraestructura tecnológica. Se pudo corroborar y comprobar que los docentes tienen una percepción equivocada de lo que significa investigar sus prácticas. Y se corroba que el docente conoce y aplica la pedagogía activa, pero cuando se señala las didácticas muestra una moderación negativa, una moderación y negatividad en el uso y las actividades propias de esta metodología. Y se concluye que hay un porcentaje bajo de docentes que están aplicando estas estrategias pedagógicas. Las recomendaciones, entonces, a la institución que alinee, que direccione sus políticas de formación, actualización y acompañamiento permanente del docente, pues para incentivar una cultura de cambio y transformaciones, que se influya y se direccione las expectativas del docente hacia el uso y apropiación de TIC con sentido educativo, que el docente se autogestione el conocimiento en temas relacionados con el desarrollo de su profesión, o sea, desprendiéndose progresivamente, o sea, integrando gradualmente la tecnología para dinamizar sus estrategias hacia desprendiéndose de estos modelos tradicionales. La socialización y sensibilización del modelo pedagógico, que el modelo pedagógico es constructivista y del acceso eficiente y transversal. Acelerar el proceso de adaptación y adecuación de las aulas. Y como aporte, tenía una recomendación que era implementar cursos y diplomados virtuales de actualización docente, y este curso lo presentamos, lo diseñamos con la Vicerrectoría Académica, fue aprobado el año pasado, pero no se pudo implementar por falta de recursos, pero este año con la urgencia de la pandemia, entonces se tomaron algunos elementos de este curso que diseñamos para la formación docente y para el diplomado virtual de mediaciones pedagógicas. Y tenemos unas líneas que aportamos: competencias TIC de los docentes, perspectivas tecnológicas y retos y dificultades del uso de TIC en educación. Referencias, ahí terminé, preciso. Referencias, el impacto de las TIC, las competencias TIC, el informe de Horizon, la metodología de investigación y muchas otras que fueron casi 100. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Yelena. Gracias también por estar, como dicen, on time, a tiempo. Sí. Fue otra vez un deleite escucharte. Y vamos ahorita a nuestra segunda fase, que es la de preguntas, respuestas, comentarios con respecto a este informe. Entonces, vamos a empezar ahorita con nuestro profesor. Doctora, ¿dejo de presentar o sí continúan las diapositivas allí? Depende qué es lo que quieran los... Bueno, ok, perfecto. La podemos dejar así. Perfecto. Si gustas, por si ellos quisieran recurrir. Tenemos profesores nosotros
aproximadamente 15 minutos para esta fase. Entonces empezaríamos con nuestro profesor Armando. Igual voy a estar así como contadora con el reloj en la mano, ¿no? Para los tres tenemos 5 minutos cada uno. Ok, doctora. Sí, se me escucha con claridad porque he tenido problemas con la computadora. Sí, señor, yo le escucho. Bueno, creo que se tardó en llegar a este momento porque revisamos su tesis creo que hace como un año. Sí. Y si mal no recuerdo, pues en lo particular no le encontré muchas observaciones de fondo. Muy buen trabajo, muy limpio, muy serio, muy sistemático, creo, Yelenis. Y la felicito por la seguridad en la cual expone. Eso le da mayor firmeza a sus ideas. Y aunque fue un poco apresurado, la verdad, me hubiera gustado disfrutar con más calma su exposición porque aporta elementos analíticos muy interesantes. Pero bueno, voy a pasar a la fase de preguntas y respuestas y me gustaría que tomaran las preguntas como una invitación a seguir reflexionando más que otra cosa, maestra Yelenis, ¿no? Sí, en primer momento, me gustaría que en un minuto tratara de exponer a manera de síntesis lo medular de su trabajo, ya no dividido en categorías, ya no dividido en análisis de hipótesis. ¿Qué fue el discurso integral que usted construyó a partir de esta investigación? Porque, se lo comento con énfasis, ¿no? Se observan ciertas contradicciones, no de usted, sino del sentir y vivir de los profesores, además de la existencia institucional de las deficientes condiciones y una política, parece ser, por lo que veo, insuficiente, etcétera. Pero bueno, yéndonos ya al universo de investigación y como producto de discurso propio, ¿cómo lo podemos sintetizar? Después seré más particular en las preguntas, ¿no? Respetando el tiempo. ¿Contesto de inmediato, doctor? Claro, claro, adelante. Bueno, muchas gracias. No, bueno, la inquietud fue precisamente el de evaluar el porqué de esa resistencia de los docentes a usar las tecnologías dentro del aula o fuera del aula, porque los docentes pueden apoyar su clase presencial con la virtualidad. De hecho, hay unos docentes que lo hacen, pero esa ambigüedad que se muestra en algunos resultados, ¿verdad, doctor? Es que cuando aplicamos las encuestas, a veces los docentes asumen que van a contestar una encuesta y lo hacen a la ligera, o algunos sí lo hacen con muchísimo cuidado, otros pretenden hacerle un favor al docente, porque bueno, yo fui directamente a las aulas a pedir que me resolvieran, que me regalaran esa encuesta, ¿verdad? Entonces siempre hay como una especie de sesgo en la información que da el docente, en la información cuantitativa, y por eso nos acercamos a la experiencia de ese grupo de docentes, pero esos 10 docentes que nosotros entrevistamos y que fueron los que tuvieron mayor disposición para contestarnos las preguntas, tienen unas características particulares, y es que hay docentes que son magíster en pedagogía de las TIC y que, a pesar de que son magíster en pedagogía de las TIC, no están apropiando significativamente. Hicieron un trabajo de implementación en el aula y muchos se quedaron solamente en los resultados de su trabajo para titularse. Otros sí continuaron aplicando paulatinamente e integrando, y hay otro grupo de docentes que nos contestaron la encuesta, la entrevista, que tienen una formación en doctorado, en maestría, pero que dirigen o son docentes de maestrías de la facultad. Entonces allí se van como incorporando un poco más de tecnología, porque la mayoría de las maestrías que tiene la universidad combinan estas estrategias pedagógicas, el B-Learning. Entonces, ¿qué era lo que buscábamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es esa actitud digital frente a las estrategias, frente a las competencias que tiene el docente? ¿Por qué el docente tiene dificultades para aplicar? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a los autores, que son de las variables que usamos,
el docente puede tener de pronto esa intención de utilizar las tecnologías, pero encuentra un bloqueo, pues si no tengo tecnología en el aula, pues los estudiantes no tienen acceso a ella, entonces, ¿qué hago? Me desmotivo y utilizo algunas, pero no profundizo. Y lo otro es que cuando nosotros como docente queremos, digamos, investigar en nuestra aula de clase, encontramos unos bloqueos en las políticas institucionales. Por ejemplo, en la facultad yo soy administradora de empresas, pero tengo una formación en magíster en pedagogía de las TIC y ahora voy a tener un doctorado. Entonces yo investigué en mi aula, investigué sobre mi asignatura de proceso administrativo y tuve dificultades para que me aceptaran el proyecto, porque entonces no, que la línea de investigación no es de la facultad, que esta es una línea de la parte educativa. Entonces encuentra uno de esos bloqueos que no le permiten apropiar significativamente las TIC en el aula. Entonces, eso es lo que se buscaba. ¿Qué encontramos? Encontramos dificultades, encontramos que el docente no maneja digamos, digamos, los conceptos, el vocabulario tecnológico, el vocabulario pedagógico, ¿verdad? Porque el docente de pronto es un especialista, es un experto en su disciplina, pero no es experto en pedagogía, ¿verdad? Y entonces le queda muy difícil conocer las estrategias, los nuevos, digamos que las teorías de aprendizaje son las mismas, pero han sido impactadas, como dice Siemens, ¿verdad? Con la tecnología. Entonces se les dificulta esta apropiación. Entonces, Muy bien, maestra. más o menos. Sí, mire, voy a hacer 2 preguntas nada más, pero voy a tomar parte de lo que ustedes pone ahorita y al final una breve sugerencia, ¿no? Listo. Observo que finalmente en su discurso divide en sectores los profesores, ¿no? Unos que viven bajo una cultura y condiciones más propicias para el desarrollo de las competencias digitales y que parece ser que son los que tienen mayor nivel de competencia, ¿correcto? Sí, y otro sector de este universo que tiene no tiene las condiciones adecuadas, voy a llamarla así, y que tiene menor nivel. Obsérvese, ¿no? En esta afirmación que usted hace. Al final, las recomendaciones que plantea, casi el 100%, no voy a decirlo el 100% porque hay una que dice que es autogestionar del docente, digamos que el 80% están dirigidas a políticas institucionales. Sí. Me llama mucho la atención estas 2 fases del trabajo. Finalmente, las recomendaciones están más orientadas a decirle a la institución, mira, si haces esto, elevarás el nivel de los profesores. Pero por lo otro, comprobamos, voy a ponerlo entre comillas, ¿no? Comprobamos que a mayor nivel de cultura digital en el contexto que trabaja el profesor, es mayor el nivel de competencia que refleja el profesor. Luego de esto que ustedes ponen, Yelenis, entonces, ¿dónde está el problema? Al mismo tiempo que la solución, porque veo que usted identifica el problema y tal vez la solución por las recomendaciones en la cuestión de quién maneja la institución y las condiciones que brinda el profesor y no propiamente en el profesor. Bien dice usted, no, pues si hablo bien de las TIC, pero no las aplico. Dice el profesor, ¿verdad? Sí. Pero también encuentra usted que la institución no genera las condiciones para que lo aplique. Luego entonces, ¿dónde está el problema? A manera de síntesis, ¿dónde está el problema? Ya le dije, y sobre todo la solución. Doctor, no le vamos a decir a nadie lo que es respuesta, con confianza. Estamos en un nivel académico. Es que mire, doctor, esto, aunque la institución tenga un grado de responsabilidad, el docente es clave aquí. Porque el docente tiene que como digo, autogestionarse. O sea, el docente tiene que actualizarse en estrategias y pedagógicas. El docente tiene que actualizarse. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos encontrando que los estudiantes están en otra tónica. Los estudiantes están inmersos en esta era digital, o sea, están en una sociedad de la información y del conocimiento, pero lo estamos dejando solos. Entonces, ¿qué encontramos? Docentes que se quejan constantemente de que el estudiante no estudia, no apropia, no lee, pero entonces resulta que
tengo que dirigir eso hacia mí. Yo estudio, yo apropio, yo leo, yo aplico las tecnologías, entonces mi estudiante está solo con la tecnología. Entonces, si yo al estudiante le genero actividades con didácticas apoyadas y soportadas en tecnología. Por ejemplo, si yo utilizo el Drive, hombre, el Drive es el Google Drive es una herramienta que tenemos los docentes a través de nuestro correo institucional. Y el Drive tiene unas oportunidades grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no uso el Drive sino como repositorio mío de mis archivos, ¿verdad? Solamente eso. Pero entonces yo puedo generar actividades, yo como docente tener esa motivación intrínseca de generar esos espacios para perfeccionar mi práctica. Porque bien, es que si no lo hago yo, no puedo esperar que la institución me lo diga. Y si el Ministerio de Educación no lo pone como exigencia dentro de los planes educativos institucionales, pues yo tengo que apropiarme de eso porque estoy dejando a mis estudiantes solos, por lo tanto no llegan a un entendimiento profundo porque se quedan en la superficialidad, que es lo que ellos encuentran en las herramientas tecnológicas cuando no tienen un sentido educativo, cuando no lo dirigimos hacia el aprendizaje. Una última opinión breve para respetar los tiempos. Digo, estamos viviendo una condición única en la historia, cuando menos de nuestra vida, ¿no? Porque sí, puede ser que siglos atrás ocurrieran también circunstancias como la pandemia de hoy, que ha desnudado las debilidades que tenemos en la cuestión de la educación virtual. Usted ha encontrado cosas muy bonitas en su investigación. Vamos a emparejar la circunstancia con los hallazgos de su opinión. Bajo las condiciones que encuentra lo que encuentra en esta investigación, ¿cuál es su visión o perspectiva de lo que puede ocurrir si no se atienden estos problemas? En estos momentos digamos, con este cambio tan abrupto que se dio con la pandemia, con el confinamiento, porque eso fue mundial, ¿verdad? Todos nos confinamos. Y aquí le quiero presentar excusas por qué me tardé. Me tardé primero porque tuve unas dificultades para presentar mi defensa. Tuve unas dificultades de salud. Tuve una cirugía, Después, entonces, cuando estoy en la cirugía se presenta el confinamiento y además de eso se presenta en la universidad unas dificultades en la contratación y no tuve contrato el semestre pasado. Entonces, tuve dificultad en eso y desmotivación y de todo, pero yo con mi tesis, mejor dicho, hasta el final. Bueno, doctor, entonces, esta pandemia desnudó, visibilizó las debilidades que tenía el docente para apropiar las herramientas tecnológicas. Usted no se imagina, el semestre pasado fue muy difícil para los docentes. Por eso yo les decía, en cuanto a los aportes, con unos colegas de la Vicerrectoría Académica, diseñamos un curso o un diplomado virtual y hasta lo montamos en la página de la universidad, presentamos la propuesta de tecnología educativa. Precisamente para actualizarlo sobre estos conceptos. Y bueno, se presentó y resulta que no hay recursos, no se puede, más adelante. Ahora, con estas afugias que se presentaron con la pandemia, que los docentes no sabían qué hacer, doctor, no sabían qué hacer. O sea, imagínense, el Classroom nos dieron, la universidad dio todas las instrucciones escritas, porque eso fue de la noche a la mañana, ¡pum!, aulas remotas, todas las instrucciones escritas y los docentes no sabían cómo utilizar el Classroom, no sabían cómo utilizar Meet, no saben todavía, muchos, en un porcentaje bastante alto, cómo apropiar las herramientas colaborativas que tiene el Google Drive. O sea, cómo hacer un mapa conceptual en colaboración, cómo usar el Jamboard, cómo utilizar el documento en colaboración para hacer no saben en estos momentos. Entonces, esta pandemia visibilizó las debilidades, ¿verdad? Las mostró. Entonces, ¿qué hizo la universidad? No, diplomado en tecnología educativa, no, vamos a hacer un diplomado virtual en mediación pedagógica. Con el uso de Titi. Entonces llamó a los docentes y los docentes, como estaban
que no hallaban qué hacer, pues hubo una cantidad de docentes que hicieron el diplomado. Yo estuve en el diplomado apoyando, fui docente, auxiliar en el diplomado y también tuve un seminario y los docentes no sabían qué hacer. Sobre el tiempo. Listo, doctora. Los docentes no Yelenis, sabían qué muchas hacer. Gracias. Vamos a darle oportunidad. Puede utilizar el tiempo de los demás compañeros para ampliar sus ideas, ¿no? La felicito, muy buen trabajo. La verdad es que cuando le menciono que duró un poquito es porque creo que ya estaba en condiciones. Sí. La única sugerencia que yo daría es que diera paso del discurso descriptivo y analítico al discurso integrador. Creo que puede integrar un bonito discurso, un sólido discurso y fundamentado discurso sobre el tema. Felicidades. Gracias, doctor. Muchas gracias. Yelenis, a medida que ibas platicando, contestando las preguntas y observaciones del profesor Armando, contestaste una mía cuando hablabas de la motivación. Sí. Que al final de cuentas, si hablamos de la aptitud, la motivación tiene que ir y que pues escapa ahorita dentro del alcance de la investigación, todos esos factores que están relacionados y que están ahí reflejadas en los extractos de la entrevista. Y como dice el profesor Armando, cuando madures más todo eso, porque vas a sacar artículos para publicar a raíz de lo que estás haciendo, ahí se va a dar la fase de integración y vas a empezar a ahondar en esa relación de la aptitud con actitud, que ya la mencionaste una vez, pero que al final de cuentas va con la motivación. Lo ligo con lo primero. Si la universidad en ese ethos que tiene de que quieren ser los mejores, es para qué quieren ser los mejores, ¿no? Mientras no le llega al maestro qué significa ser mejor. Difícilmente va a pasar de que conceptualmente diga una cosa y en la práctica hagan otra, y que no exista la realimentación o retroalimentación de sus resultados. Pero bueno, aquí nada más para que quede como repositorio. Cuando hacemos piensa que la respuesta se la vas a dar a los demás sustentantes que quieran, como tú, hacer un enfoque mixto. ¿Qué es lo que debemos cuidar en un enfoque mixto? O sea, aconseja, por favor, así en poquitas palabras, al próximo alumno que quiera hacer algo así como el tuyo. Doctora, le cuento que yo me metí a esto, digamos que como un reto. O sea, lo vi como un reto porque yo había hecho investigación cualitativa. En mi maestría utilizamos la investigación acción participante. Bueno, como la investigación cuantitativa casi no la había abordado, pero sí evaluando los proyectos de investigación de mis estudiantes y de posgrado y de maestría. Y casi, yo creo que nadie me dijo, éntrale a eso. Nadie. Todo el mundo me dijo, no, te toca doble, tienes que hacer cuantitativo, tienes que analizar resultados. No, pero es que yo quiero estudiarlo, porque me parece bonito, porque hay mucha gente que dice, he abordado el enfoque mixto, pero uno no ve la estructura del enfoque mixto. Entonces, ¿qué le aconsejo yo a la gente? Oiga, estudie el enfoque mixto, porque es que no, hay ventajas de ambos métodos. Hay ventajas del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo. Allá veo los resultados, aquí veo el proceso. Pero cuando yo logro integrar las dos voces, aquella de aquel que hace a la ligera una encuesta y le da pena contestar mal, y aquel que está cara a cara diciéndome sobre eso, yo puedo mezclar eso, yo puedo contrastar eso y me van a dar, voy a disminuir esas debilidades que existen en los otros métodos. Entonces yo sí aconsejo que nos metamos en esto, aunque esto es de compromiso, de trabajo diario, esto es de estudio, porque yo aprendí muchísimo con estos dos métodos, con este enfoque mixto realmente. Entonces, yo aconsejo que la gente lo use, porque con esto se comprueba mucho más y se analiza mucho más el fenómeno en estudio. Yo creo que da mejores resultados. Sí, gracias. Vamos con los comentarios de tu asesor, el profesor Briceño. Adelante. El doctor Briceño. Muchas gracias, doctora Maggie, muy amable, muy gentil.
Bueno, pues por obvias razones yo no te voy a preguntar del trabajo. Gracias, doctor. Yo te voy a hacer 4 preguntas reflexivas. Una, luego la otra y luego la otra. Oh, La primera de ellas, tú como investigadora, si en este momento tuvieras que hacer esta investigación, ¿cuáles son los elementos metodológicos digitales que ocuparías para lo cuantitativo? ¿Y cuáles son los elementos metodológicos que ocuparías para lo cualitativo? elementos metodológicos para lo cuantitativo. Bueno, doctor, yo usé el No, no software los de... que usaste, Ah, no los softwares. sí. ¿Cuál es el modelo metodológico, conceptual, lógico y matemático que usarías ahorita? Porque no la puedes hacer como está. Pero si la tuvieras que volver a hacer, ¿qué usarías de investigación digital? Quanti y quali. De investigación digital quanti-quali. Profe, ¿será que usted me ponchó en esa respuesta? No, es una reflexión. Tú hiciste un trabajo, lo hiciste Ajá, antes de la pandemia, pero si ajá, ahora te diría, bueno, Yeleni, replica esto, ¿cómo lo ujú, harías ahora? Porque ese es el tema de tu investigación. ajá. Bueno, doctora, ahora se tendría que, se Es tendría que, reflexión. se tendría que abordar, doctor, este, hacer el análisis digamos que de cuáles son esos espacios virtuales que está usando el docente en estos momentos para atender su acto pedagógico, cuáles son esas estrategias que está usando, cómo está implicando esas estrategias apoyadas con la tecnología, digamos que se utiliza las redes sociales analizar pues digamos las evidencias que va dejando la interacción del docente con el estudiante, del estudiante con el estudiante, del estudiante con los contenidos, o sea, analizar todo eso, como quien dice, usar analíticas de aprendizaje, doctor, para poder saber cuáles son las evidencias y los hallazgos que va dejando el docente en su acto pedagógico. Esa ¿Tú sería mi sabías que respuesta. puedes hacer tu encuesta en Instagram, Sí, claro, claro que se en puede hacer. Twitter, Sí, claro que se puede hacer. y Sí, ya no necesitas traer lo que hiciste? sí, sí, Y sí, sabes sí, también que hay análisis de captura sí, y que se sí. analiza, se mete a Mascudea y ahí sale todo. Sí, y hay muchos soportes y plataformas virtuales que permiten O hacer sea, encuestas y esta analizar resultados. pandemia, si te das cuenta, tu investigación es un parteaguas, la puedes aprovechar Sí. porque es un parteaguas de lo que había. Haz de cuenta que tú tenías la educación medieval del monasterio y ahora tienes el renacimiento. Sí, Esa dimensión está el cambio. La sí. segunda pregunta reflexiva: ¿qué opinas del aprendizaje móvil que no estuvo presente en tu trabajo porque la universidad no lo maneja, los maestros no lo manejan, Sí, los alumnos se vio que medianamente? Y ahora, ¿tú qué opinas del aprendizaje móvil en este contexto? vea, doctor, le cuento que los estudiantes absolutamente todo lo hacen con el móvil, todo. Entonces yo pienso que hay que incursionar en esa metodología, doctor. ¿Por qué? Porque yo a los estudiantes, cuando estamos en clase, los estudiantes presenten la pantalla y los estudiantes presentan la pantalla. Pero ¿cómo así eso no se ve? No, con su celular muestran sus exposiciones o sus actividades. Vamos a hacer un ensayo colaborativo en Drive. Ah, sí, espérese, profe, que tengo que bajarlo en el móvil. O sea, los estudiantes
el móvil es el mundo al instante, en la mano del estudiante, en la mano del docente. Entonces hay que trascender hacia ese aprendizaje móvil, doctor. ¿Y qué está pasando en las aulas? No tanto lo he visto en las aulas universitarias como en las aulas de bachillerato. Están prohibiendo el uso del celular. Los docentes están prohibiendo el uso del celular, los docentes, y los estudiantes tienen allí todo el aprendizaje del mundo, todo el conocimiento. Entonces estamos desaprovechando. Porque si no se me acaba el tiempo. Tercera Bueno. pregunta excesiva. Ajá. Tú eres maestra. Sí. A la luz de estos resultados que encontraste, ¿qué metodología le recomendarías a tus colegas para trabajar TikTok? Bueno, le cuento una cosa, que el TikTok son, digamos que unos videos cortos, videos domésticos cortos. Entonces, ¿qué hago yo a mis estudiantes? Por ejemplo, un docente. A los maestros, ¿qué les Sí, por ejemplo, a los recomendarías? docentes, por ejemplo, un docente de lenguas. Un docente de lengua, hombre, una didáctica digamos que el docente, el estudiante se grabe en una conversación, en un contexto, haga su video corto y lo suba, por ejemplo, a la página de Classroom, y todos sus compañeros puedan opinar sobre ese video, y el mismo estudiante pueda escucharse y a través de unas preguntas orientadoras pueda digamos que mejorar su presentación. Eso es una herramienta de aprendizaje fundamental en esta era, ¿ya? El video. Yo, por ejemplo, La última pregunta reflexiva. a los estudiantes de una asignatura que yo dicto que se llama... ¿Cuántas redes sociales tienes tú? Doc, yo tengo, digamos, yo utilizo la red social Facebook, que la utilizo como herramienta pedagógica. Yo la utilizo como herramienta pedagógica. Tengo una personal y la otra que uso para mis estudiantes. Yo utilizo el Facebook, es la que más me gusta de todas. Perdón, el Twitter, que es la que más me gusta de todas. El Facebook la utilizo personal poco, pero para dinamizar mis estrategias sí lo uso en mi clase. El Twitter me gusta, me encanta. El Instagram, tengo el blog, también utilizo blog. TikTok, Y ¿no? no tengo TikTok. Realmente todavía no lo he incursionado. No lo he incursionado. Pues Yo sí todo esto yo que has utilizaba Wiki. te puede servir para hacer un artículo, Sí, pero con la proyección de tu trabajo. O sea, sí, lo que te dijo el doctor Armando. sí. Haz una confrontación de tu tesis con la realidad que vives y que vas a seguir viviendo, Sí. y puedes hacer unos excelentes. Hasta para 3 artículos te alcanza. Bueno, yo lo invito a usted para que nos unamos en un No, artículo. no es Pero, ético. Tu ¿por tema es qué no? tema, tú lo publicas, tú No, lo profe, si es ético porque haces. usted dirigió mi trabajo. No. Entonces, entre Se los llama dos plagio. colaborativamente se lo propongo. Yo te colaboro con el artículo, pero Usted sabe lo que no como coautor. reforzaría mi artículo, el nombre de Briceño. No. No. Te lo Muchas agradezco. gracias, doctor. No, Yo le agradezco mucho a usted, doctor, todo no, su apoyo. de nada. Doctora Maggie, no tengo más preguntas. Es cuanto. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a Yelenis, muchas gracias por estar aquí en esta segunda fase de preguntas y respuestas y porque te has esforzado por dar una respuesta a cada una de las preguntas que se han hecho. Entonces te voy a pedir ahorita que si te desconectas 5 minutos. Sí, señora. Y si es antes te mandamos un WhatsApp. Perfecto. Nosotros, la doctora Patiera no te lo va, te va a mandar un WhatsApp. Y ahorita nos quedamos solamente nosotros. Sí, señora. Bueno, señora, muchas gracias. De nada. Bueno, dejo de presentar y me desconecto. A ver, aquí, ¿dónde? Entrarás con la misma liga.
a salir. Listo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Sí, bueno, hola chicos. A ver, nuestra sustentante tiene un promedio de 9.7, la alumna, entonces, pues obviamente los resultados son la aprobación por unanimidad y puede ser con felicitación o por mención honorífica, entonces para poderlo nosotros conversar, ¿verdad? Empezaríamos, profesor Armando, ¿cuál es su concepción al respecto? Pues la verdad ya lo comenté frente a ustedes y frente a ella. Es un trabajo que me gustó mucho, la limpieza con lo que lo hace, hay orden. Creo que lo único que faltaría sería ese paso al discurso integrador de ella misma, pues, o sea, su aporte. Creo que tiene las condiciones para dar un buen aporte teórico, metodológico, conceptual y sugerente para la época, como la buena pregunta que le hace el doctor al final. Yo creo que le está invitando a esta reflexión. En lo personal, creo que puede tener el nivel máximo, ¿no? Esa es mi opinión. Lo mínimo sería con reconocimiento, pero yo me inclino por la mención honorífica en este caso, ¿no? ¿Esa felicitación? Sí, gracias. Sí, yo también, obviamente, estoy yo pensando, la escuché por el trabajo, es obviamente que mínimo una felicitación, mínimo. A mí nada más me entró la dudita al momento de cuando contestaba las preguntas, de que no las contestaba en la precisión, como que se iba por la tangente, pero no porque no sepa, sino porque todavía está en ese proceso de maduración de los resultados, ¿no? Yo le entiendo en ese sentido y a ella, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a hacer algo. ¿Qué decía el doctor Briseño? ¿Estamos empatados? Sí, exactamente, que él nos diga, que nos diga, ándale, profesor Briseño. Porque yo estoy por la felicitación, el profesor Armando está por En primer lugar, me da gusto estar pero con usted la conoce más, sí, yo confío sí, mucho en su razonamiento. Yo voy a aludir al lado humano. Ella me buscó, ya tenía su asesora, la acompañé, prácticamente la acompañé porque la otra doctora creo que solamente requería estar ahí para la universidad. De ahí ya ven que luego les piden a alguien en la universidad, tienes que dirigir tesis porque es un punto. Yo le dije que no había inconveniente, pero entró en una etapa económica, familiar muy crítica, ¿sí? Desapareció incluso del mapa, yo le mandaba correos y no. Luego se comunicó conmigo, estaba muy... O sea, entró en una etapa de crisis personal, ¿no? Económica, etcétera. Y ya luego se repuso. Pero efectivamente el doctor tiene razón. Precisamente la última pregunta que yo le hice iba en ese, bueno, al final, ¿qué reflexionas de esto? Como que el momento que debió cerrar cuando estaba haciendo la investigación, que le ocurrió ese problema intrafamiliar y laboral, no le permitió cerrar. Entonces, como que lo dejó así un poquito abierto. Por ejemplo, el supuesto, si se dan cuenta cómo lo concluye, no lo concluyó ni por confrontación, ni por analogía, ni por cuestión teórica, sino que nada más lo concluyó así, porque encontré esto y esto. Entonces, yo ya no quise hacerle más observaciones al trabajo, vi que ya era agobiarla, podía incluso decir ya no vuelvo. Y pues es una lástima porque fue una buena alumna, es una excelente persona y está comprometida. Ustedes lo escucharon, o sea, ella maneja esto y yo pensé que me iba a salir con que no tengo Instagram, pero sí lo maneja Twitter, entonces, pues se va a ver mal. Pero así como le dije que no puedo ser coautor de ella, pues yo estaría por la mención. Ni modo, Margarita, ganamos. Ay, bueno, pues, ¿qué será?
Que la juzgue la historia entonces. Doctora Margarita, yo creo que no es tanto por repartir menciones honoríficas, pero el doctor Briceño apunta un elemento que creo, César, que estamos aquí los cuatro en confianza, que apunta a también saber valorar el aspecto humano, ¿no? Y detrás de ellos, qué bonito escuchar al doctor Briceño cuando conoce la historia de sus asesorados y que uno observa en sus letras cuándo detenerse, cuándo parar y cuándo confiar en ellos para esa potencialidad. Yo, sin conocerla, excepto las lecturas, y como bien dice el doctor Briceño, observo mucha potencialidad y muchas veces también hay que premiar ese camino, impulsar ese camino, ¿no? Esperemos que esto, si el acuerdo es ese, se observe como eso, ¿no? Como un empuje a seguirse mejorando y a seguir escribiendo, aunque no quiera, doctor Briceño, acompañarle, pero pues ahí está usted, doctora Margarita, como encantada de la vida, la va a acompañar. Bien, por mí no hay problema, al contrario, buenas tardes. He estado atenta a la exposición con mucha emoción de parte de Yelenis. Entonces, todo eso lo que dice el doctor Briceño se valora y bueno, adelante, ¿verdad? Pues no hay ningún problema. Ustedes son los que deciden. Yo aquí estoy más de observador porque aquí me quedé para felicitarla porque cuando llegué ya estaba empezando, pero aquí estamos. Adelante. Sí, está bien, entonces que se vaya por mención. Y que la juzgue la historia. Me comprometo a que publique pronto, para que vea usted que sí le va a servir de motivación. Muy bien. Ya le estamos avisando que puede entrar a ella. Sí. Si está en otra llamada nuestra compañerita, vamos a ver si ahorita ya nos contesta. Listo, ya estoy por aquí. Muchísimas gracias, Yeleni, por conectarte. ¿Ya cómo te sientes? Bien, doctora, tranquila. Esperando. ¿Ya pasó el susto? Ya pasé el susto. Ay, no, pasé todo el día con un estrés terrible. Bueno, pues Pero bueno. ahora no, pues entonces déjame decirte que del estrés negativo vas a pasar al estrés positivo, porque después de la deliberación de aquí entre nosotros, pues se ha dictaminado que tú has sido aprobada por unanimidad con mención honorífica. ¡Ay, doctora, qué emoción! ¡Ay, Dios mío, no puede ser! En serio, no me están jugando.
Mención honorífica. ¡Ay, gracias! Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ay, Dios mío. Bueno, valió la pena tanto esfuerzo. Gracias, doctor Briceño. Ay, Dios mío. Bueno. Pues, entonces, Yelenis, vamos a proceder ahorita a una toma de protesta. Para eso te vamos a solicitar que acomodes la pantalla de tu computadora igual a la de los profesores y los asistentes para ponernos de pie. Anda. ¿Y cómo hago para que me vean? Sí. Ay, no me ven. Sí, porque al ratito, si quieres acomodar un poquito más tu pantalla, muy bien, para que te veas, porque vas a poner tu brazo al frente cuando se te tome la protesta. ¿Será? Ahí sí. Ahí está, muy bien. En cuanto te digamos, cuando se te termine de hacer la pregunta, vas a extender tu brazo al frente, ¿no? Y dice así: doctora Yelenis Janit López González, ¿protesta usted ejercer su profesión de doctora en tecnología educativa con entusiasmo y honradez, colaborar con el desarrollo científico y social de México y velar siempre por el prestigio tanto de la institución que la ha formado en este campo, el Centro Universitario Mar de Cortés, como el de la Secretaría de Educación Pública, impulsando su labor hacia el progreso? Sí, protesto. Muy bien, si así lo hiciera, que la nación se lo premie, y si no, que la misma patria os lo demande. Gracias a ustedes. Gracias, doctores. Estoy pues feliz. Bueno, entonces tomamos asiento. Y lo que vamos a comentarte ahorita es que se te va a extender, como siempre, pues un acta. Sí. Ya con los logos de la institución, con tu foto también, tus datos curriculares, en donde va a decir que nuestra fecha, el día de hoy, también aquí va a ser algo parecido. Te lo vamos a mostrar así para que quede un registro. Y claro, en la hoja oficial de nosotros, que está muy bonito el color de la hoja, pero viene así, va a venir tu foto también, sí, va a venir con las firmas, y donde nos dice que en La Paz, Baja California Sur, México, a las 14 horas del día 1 del mes de diciembre del 2020, se reunieron los miembros del jurado integrados por los señores doctora Margarita Alemán Vargas, doctor Jorge Florentino Briceño González, doctor Armando Bueno Blanco, bajo la presidencia de la primera y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis para obtener el grado de doctora en tecnología educativa con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública según acuerdo número 201-227-64 de fecha del 20 de noviembre de 2012 y que sustenta Yelenis Janit López González. Los miembros del jurado examinaron a la sustentante y después de deliberar entre sí resolvieron declararla aprobada por unanimidad con mención honorífica. La presidenta del jurado dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley, y ya vienen las firmas de todos nosotros también, de tu asesor, así como del visto bueno de nuestro director de la universidad, el doctor César Ignacio Villavicencio Flores. Entonces, ese es el documento que se te va a hacer llegar. Muchas gracias. Gracias, doctor César, por su aporte y su apoyo con este doctorado. Para que el doctor César nos comente y cierre este proceso. Con mucho gusto. Al contrario, Yelenis, una felicitación. Estuve atento, a estar presenciando su exposición con mucha emoción y la felicito. Un fuerte abrazo. Hay mucha calidad en usted y siga adelante con esto que se ha propuesto. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Igual. Muchas felicidades y cuídense mucho. Gracias, doctor. Estoy con los pelos parados. Qué bueno. Ay, muchas gracias. No, feliz porque a mí me encantó el nivel de formación del doctorado. O sea, tuve unos docentes, ¿para qué? Que no tengo ninguna queja de ellos, y disfruté mucho el doctorado, me encantó. ¿Para qué? Sentí que aprendí mucho y que tuve muchísima gente que me soportó y que me fundamentó para mi trabajo. Muchas gracias, doctor. A usted muchas gracias, al contrario. Y mucho éxito.
Gracias, gracias. Un abrazo. Chao, chao, chao. Que estén bien, gracias. Chao, Igualmente, doctor. hasta pronto. Bueno, Gracias. muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Me regalan el video de la Sí, presentación. sí, 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 Ok. sí está. Claro que Bueno, sí. Yeleni. gracias, doctor. Buenas A tardes. ustedes. Luego, hasta Buenas tardes a luego. todos. Nos vemos Hasta un ratito. luego. Buenas Gracias. tardes.